Buenas tardes, mi nombre es Olga Lucía López Suárez, soy estudiante del programa de Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. Hoy quiero hablarles acerca de algunas de las fases del proceso de organización documental y de los instrumentos que para llevar a cabo estas actividades se utilizan. El cuadro de clasificación documental, la tabla de valoración documental y la tabla de retención documental. Estos instrumentos y este proceso están normalizados bajo el decreto 2609 de 2012, mediante el cual se establecen los instrumentos archivísticos para la gestión documental, el decreto 1080, que en su artículo octavo establece los instrumentos archivísticos para llevar a cabo los procesos de gestión documental de las entidades públicas, y en su artículo noveno establece los procesos de gestión documental, incluido la organización. Por su parte, el Archivo General de la Nación, en su acuerdo 002 de 2014, establece los criterios básicos para la creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo. Y en su acuerdo 005 de 2013, establece los criterios para la clasificación, ordenación y descripción de los archivos de las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas. Para hablar de ellos, entonces, es necesario ponernos en contexto primero sobre la manera en que estos elementos se constituyen en instrumentos archivísticos. Quiero mostrarles por acá. Ok. Sabemos que la organización de archivos se lleva a cabo a través de unos procesos técnicos que permiten clasificar, ordenar y describir correctamente los documentos de una institución, respetando el principio de procedencia y el principio de orden original de los elementos de archivo. En esta primera fase de clasificación, pues entonces nos encontramos con una palabra bien interesante, la de identificar. Es un proceso de identificación el que se va a hacer de la procedencia, de la estructura y de las funciones. Vamos a verlas acá rápidamente. Este pues es el concepto que tenemos de identificación. Y vamos a ver entonces que la estructura orgánico-funcional inicia así, con un fondo, con la totalidad de documentación producida y recibida por una institución o persona en desarrollo de sus funciones o actividades. Un ejemplo podría ser el fondo de la Universidad Nacional. La sección es una subdivisión del fondo identificada con la producción documental de una unidad o división administrativa o funcional de la institución que produce el fondo. Para nuestro ejemplo sería la vicerrectoría. Una subsección es una subdivisión de la sección documental. En algunos casos esa subsección recibe el nombre de oficina, división o sección. Para nuestro ejemplo, una subsección sería de la dirección académica, pero pueden haber varias subsecciones. Por ejemplo, para este caso, otra subsección, ¿cierto?, que depende de esa primera dirección académica es la oficina de registro y matrícula. La serie es un conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneo emanados de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones. No olvidemos que las series documentales están asociadas a un asunto en particular. Para nuestro ejemplo, seguimos entonces con que tenemos las historias académicas. La subserie es una subdivisión de la serie. Son agrupaciones documentales generadas por similar trámite administrativo, pero con contenido y características propias. Aquí tendríamos para el ejemplo, entonces, posgrado, pregrado y posgrado. Dos subdivisiones de las historias académicas. Y tenemos la unidad documental, el resultado físico de una actividad llevada a cabo en las unidades administrativas por las funciones que le hayan sido asignadas. Estas pueden ser simples o complejas. Para nuestro ejemplo, los tipos documentales que conforman esa serie serían, por ejemplo, la cédula, la copia del diploma de bachiller, el acta de grado, los resultados del ICFES. Entonces, como son diversos tipos de documentos, los que la componen, estaríamos hablando de una unidad documental compleja. Como resultado de este proceso de identificación, tenemos ya
nuestro primer instrumento de control, que son los cuadros de clasificación documental. Son un esquema que refleja la jerarquización dada a la documentación producida por una institución y en el que se registran las secciones, subsecciones, series y subseries documentales. Este cuadro de clasificación nos permite evidenciar cambios jerárquicos de la estructura orgánica y de la evolución de la entidad. Y ya podemos pasar entonces a otro de los procesos, que es el de valoración, que está normalizado también por el decreto 1080 de 2015. Aquí podemos ver entonces la definición y mediante este proceso, pues entonces va a ser posible determinar los valores, ¿cierto? Los valores de la documentación. Por una parte, los valores primarios, es decir, cuáles son los documentos que son necesarios para que la administración pueda cumplir su misión y con las funciones que ejerce. Estos valores son el administrativo, el jurídico legal, el fiscal, el valor contable y el valor técnico. Y por otra parte están los secundarios, o sea, aquellos que agotados sus valores primarios serán útiles para la reconstrucción de la vida institucional del productor como fuente para la historia o para fines científicos. Estos valores son el histórico, el científico y el cultural. A partir de esta valoración es necesario establecer también unos periodos de tiempo en los que la documentación deberá permanecer mientras duren su trámite o su vigencia. En cada uno de ellos se irán agotando sus valores, esto es, en el archivo de gestión, en el archivo central o en el archivo histórico. El archivo de gestión en el archivo de gestión y en el central sobresalen los valores primarios y en el histórico van a ser los secundarios los que destaquen. En este mismo proceso se determinará la disposición final que tendrán los documentos en cualquier etapa del ciclo vital, con miras a su conservación total, a la eliminación, a la selección o a la reproducción. Este proceso de valoración, que determina los plazos de retención y el destino final de los documentos, debe contar con la participación de un equipo interdisciplinario conformado por profesionales de diferentes áreas, como archivistas, profesionales en derecho, en contabilidad, en administración, en historia, en diversas profesiones. Bueno, y entonces, ya con todo esto que hemos tenido en cuenta sobre el proceso de valoración, se configuran dos instrumentos archivísticos: las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental. El acuerdo 004 de 2013 establece que el resultado de la valoración de documentos de archivo se debe registrar en las tablas de retención documental y en las tablas de valoración documental. Aquí vamos a ver un ejemplo de cada una. Las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental deben llevarse a cabo a partir de los cuadros de clasificación documental. ¿Listo? Esto está contemplado también en el acuerdo 004 de 2013 en su artículo número 4. Entonces, esta es la tabla de retención documental, un listado de series con sus correspondientes tipos documentales a las cuales se les asigna el tiempo de permanencia en cada etapa de ciclo vital de los documentos. Y tenemos por acá la tabla de valoración documental, un listado de asuntos o series documentales a las cuales se les asigna un tiempo de permanencia en el archivo central, así como una disposición final. Listo. Entonces, ya para finalizar, podemos decir entonces que este acuerdo 004 también establece que las tablas de retención documental se deben elaborar y aplicar para la organización de los documentos tanto físicos como electrónicos, y que las tablas de valoración documental se elaboran y se aplican para la organización de los fondos acumulados. Que estos instrumentos de descripción usados en el archivo de gestión y en el archivo central se denominan instrumentos de control.
Y una cosa más, las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental son instrumentos archivísticos necesarios para la adecuada gestión de los documentos del Estado, sin los cuales no es posible disponer de archivos técnicamente organizados. Muchísimas gracias y feliz tarde.